Buenas tardes. Les agradecemos su puntualidad. Recuerden seguirnos a través de Twitter como @Andy_Colombia y unirse a la conversación digital con el hashtag numeral Colombia Genera 2022. Parex se une a nuestro evento como uno de los patrocinadores y nos invita a ver el siguiente video. En Parex continuamos impulsando el crecimiento del negocio bajo una estrategia clara y medible en materia de sostenibilidad, que demuestre nuestro real compromiso con la ejecución de proyectos que le apunten a una operación más limpia, competitiva y eficiente, incluyendo nuevos modelos y tecnologías que transformen los retos en oportunidades y cumplan nuestras metas en los aspectos ESG. Esta visión del negocio se fundamenta en el interés de gestionar de forma coherente y efectiva un equilibrio entre el crecimiento empresarial y la armonía de nuestras operaciones con el entorno. Parex viene adelantando acciones para combatir el cambio climático, reducir la intensidad de emisiones y alcanzar una matriz energética más limpia. Un ejemplo de esto es la puesta en marcha del primer piloto en Colombia de coproducción de hidrocarburos y energía a partir del aprovechamiento del recurso geotérmico en las aguas de producción, proyectos que se realizan uniendo esfuerzos y voluntades entre las autoridades, la comunidad, la academia y la empresa privada. Sin embargo, esta mirada va más allá, involucra iniciativas de impacto para las comunidades de nuestras áreas de influencia. Es el caso de los programas Agua para Todos y Energía para Todos, iniciativas que aportan al desarrollo de los territorios con mirada puesta en los objetivos de desarrollo sostenible. Desde Parex, seguiremos trabajando de manera conjunta y articulada alrededor de proyectos estratégicos que generen beneficios compartidos y demuestren la profunda conexión que existe entre el éxito de nuestras operaciones y el desarrollo del país y sus comunidades. Ahora le damos paso al tercer panel del día, rol del sector de hidrocarburos en la seguridad energética. Queremos invitar al escenario al doctor Alejandro Niño, vicepresidente de contratos de hidrocarburos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Al doctor Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol. Al doctor Orlando Cabrales, presidente de Frontera Energy. Al doctor Manuel Buitrago, presidente de Gran Tierra Energy. Al doctor Daniel Ferreiro, presidente Country Manager de Parex. Al doctor Tomás Lutz, presidente de Canacol Energy Colombia. Y Nicolás Pareja Bermúdez, director del Universal, quien va a ser el moderador de este interesante panel. Adelante. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Andy, a su presidente Bruce, a todo el equipo que nos ha invitado. Muchas gracias por postularme para moderador y me complace muchísimo estar con un grupo tan selecto de empresarios que nos acompañan hoy. El tema que nos ha correspondido es el rol del sector de hidrocarburos en la seguridad energética y la competitividad. Al darles un saludo muy especial, me pidieron que hiciera un breve contexto conforme con la información que me dieron los organizadores. Estamos hablando de una materia como la energética en que las discusiones
se están centrando en temas como la transición energética por cuenta del cambio climático y la crisis que hay a nivel mundial, que viene desde el año pasado, pero que se ha profundizado, por supuesto, con la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, y la alta dependencia que tiene Europa del gas y los hidrocarburos de Rusia. Y empieza uno a escuchar voces como la de Elon Musk, que el 4 de marzo tuiteó: odio decirlo, pero necesitamos aumentar la producción de petróleo y gas de inmediato. Colombia cuenta con unas reservas de entre 6 y 7 años para el caso de los hidrocarburos y entre 7 y 8 para el gas. En este último caso, la demanda de gas, según la UME, superará la oferta en un par de años, por lo que se discute una nueva planta de regasificación para importar gas y atender las necesidades de la demanda interna. Colombia hoy produce aproximadamente 750.000 barriles diarios de petróleo, y antes de la pandemia teníamos aproximadamente 840.000. Se calcula que, aquí tenemos al presidente que nos dará directamente la información, en el segundo semestre podríamos estar alrededor de los 800.000. En cuanto a los precios, JP Morgan, por ejemplo, estima que al cierre de 2022 tendremos precios que pueden llegar a $180 por barril, y pues estos precios actuales nos muestran que definitivamente frente a ello Colombia va a recibir muy buenos ingresos que pueden significar una bonanza petrolera que ya comenzamos a vivirla, pero de todas maneras con menos recursos que en otras bonanzas, porque tenemos menos producción y buena parte de ese porcentaje de petróleo de consumo se queda en Colombia. Además, en nuestro país tiene gas, pero podríamos tener un déficit en los próximos años si no se dan las cosas. Entonces, la primera pregunta que quiero que me la conteste el director de la ANH tiene que ver precisamente con estos temas. Hasta donde tengo información, ya hay firmados 69 acuerdos, todos suscritos en este gobierno, después de muchos años sin adjudicar ninguno, con el proceso de asignación de áreas PPA. Entonces, la pregunta la voy a hacer primero a Armando, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero quiero que todos opinen sobre el tema, que cada uno de ustedes opine. Armando, ¿qué resultados esperan ustedes de esos acuerdos y qué proponen para mejorarlos e incentivar una mayor inversión? Asimismo, ¿cuándo calculan ustedes que se reflejarían en mayor producción? Gracias, Nicolás. Buenas tardes. Un gusto y un honor estar en este panel. Armando se excusa, está en Surinam. Soy Alejandro Niño, vicepresidente de Contratos de Hidrocarburos, y estoy encargado de la presidencia. Muy bien, durante estos días. Pero quería mencionar a su pregunta dos puntos de contexto. El primero, y como se ha discutido durante la mañana de hoy, el marco de política del gobierno del presidente Duque se enfocó primero hacia la transición energética y claramente en la reactivación del sector de hidrocarburos, de manera conjunta y coherente. ¿Conjunta por qué? Porque al mismo tiempo que se trazó una meta de transición energética muy clara y con los contenidos que ya precisó el viceministro en su intervención de esta mañana, se definió la reactivación del mecanismo de asignación y del análisis de la estructura de los procesos de seguimiento y fiscalización de la entidad. Eso tuvo dos componentes. El primero, revisar el proceso de asignación de áreas. Hace un año, de manera virtual, fue presentada la Ronda Colombia en este mismo escenario. En ese momento todavía no se habían presentado las propuestas y estaba con miras a ver cómo iban a ser los resultados. Pero ese proceso demandó dos elementos muy importantes. El primero, una revisión profunda del contrato, que se había diseñado desde el año 2004 y que llevó a unos puntos definidos y discutidos de una manera profunda y consensuada, discutida con diferentes sectores y principalmente con la misma industria, para revisar varios puntos. El primero de estos, ¿cuál sería el incentivo para pasar más rápido
a la perforación exploratoria como primer elemento para el aumento de las reservas. Segundo, cómo flexibilizar algunos términos contractuales que permitieran mejor ejecución del programa exploratorio. Y tercero, cómo asegurar la sostenibilidad de estos contratos a través de mecanismos de resolución de conflictos. En cuanto al primero, el nuevo contrato permitió una mayor flexibilidad en la ejecución del programa exploratorio, con un incentivo muy claro a avanzar en perforación exploratoria. En segundo punto, volvimos al esquema desde 2004 de referencia en el contrato petrolero en la ley comercial y civil. Y tercero, en el tercer componente, ya habíamos avanzado en la minuta de contratación costa afuera en la introducción de la posibilidad para el contratista de optar por arbitramiento internacional o nacional, dependiendo de su decisión. Y eso se introdujo en la nueva minuta. ¿Qué llevó? A que durante el año 2021 completáramos el cuarto ciclo del proceso permanente de asignación de áreas, cumpliendo las metas de gobierno de asignación de contratos, sobrepasándola y adicionalmente consolidando la firma de contratos costa afuera. Resultado del ejercicio: cada vez que se suscribe un contrato, se genera una promesa de valor. Una promesa de valor en las comunidades que van a ver llegar la inversión y actividad en las regiones. Una promesa de valor para el gobierno en cuanto a actividad, inversiones y actividad exploratoria. Y tercero, para la misma empresa y sus accionistas. Configurar y llevar que esa promesa de valor se concrete en que se puedan desarrollar las actividades, que pueda pasar a hacer, además de la sísmica, la perforación exploratoria y que derivado de eso logre un descubrimiento que sea comercialmente explotable, es el resultado de esa promesa de valor. ¿Qué estamos haciendo? Y actualmente, la agencia ha identificado, y ya desde muchos años atrás, que buena parte de las circunstancias que no permiten adelantar en cumplir esa promesa de valor tienen que ver más con circunstancias del suelo, de la superficie, que del mismo subsuelo. De manera que trabajar en esas circunstancias a través, uno, un buen relacionamiento con las comunidades; dos, actividad directamente con los territorios; tres, articulación institucional para lograr prevención y atención de la conflictividad, son fundamentales. Para pasar entonces de esos acuerdos a que se acumulen más reservas y a que efectivamente se cumpla con esa promesa de valor, eso debe asegurarse. Muy bien, Felipe, por favor, en la misma pregunta, ¿cómo lo ven ustedes desde Ecopetrol? Sí. Bueno, gracias. Buenas tardes para todos. Un gusto estar con ustedes nuevamente en Colombia Genera. Desde el punto de vista práctico, hemos visto nosotros en este relacionamiento con la ANH. Para contexto, Ecopetrol tiene un poco más de 100 áreas contratadas en términos generales de estudios, bueno, en fin, diferentes tipos contractuales. Recientemente con la ANH hemos podido incrementar esto en 12 áreas, 3 de las cuales estamos pendientes todavía de terminar de firmar. En estricto rigor, hoy en Piedemonte, en el Casanare, tenemos 4 taladros perforando. Y eso ya es tener actividad en sitio, taladros de 3.000 caballos, taladros grandes, buscando más gas y más crudos livianos o más líquidos que vienen asociados al gas. Descubrimiento reciente que hicimos en Liria es un descubrimiento 100% de Ecopetrol, es un descubrimiento que es en el tren de Cusiana y de Cupiagua, pero permite buscar zonas adicionales de gas. Preocupación que oíamos esta mañana en otros de los paneles, ¿hay o no hay gas? Y posiblemente creo que vamos a hablar de eso más adelante. Segundo punto de contexto, nosotros el año pasado perforamos un poco menos de 400 pozos. 22, 23 y 24 queremos perforar 1.800 pozos de desarrollo, 60 pozos exploratorios. Algunos me dirán, es todavía muy poco. En términos de exploración, posiblemente tenemos que hacer más. Y un tema interesante que estamos nosotros mirando en la compañía es no solo ir a disparar sísmica nueva, sino hacer reprocesamiento de sísmica que ya tenemos. Precisamente en este contexto de uno traer esos barriles de manera mucho más rápida al mercado, lo que llaman time to market. Dirían, con los precios que están hoy, pues que se están viendo, de 119, 118, 120, que a todas estas no es bueno que el precio esté tan alto, y de eso podemos hablar también más adelante. Pero hay una reactivación súper importante, les decía, de la sísmica.
Podemos disparar 2.500 kilómetros de sísmica en un año, que es muy poquito todavía, pero venimos de años donde prácticamente no disparamos sísmica. En el mismo periodo podemos reprocesar 12.000, 13.000 o 14.000 kilómetros de sísmica, que con nuevas capacidades, con nuevo procesamiento, nuevos algoritmos, nos pueden dar respuestas muy interesantes. Y nuevamente todo esto buscando que el acceso de esas moléculas al mercado sea lo más rápido posible. Otro punto de contexto, entre el año pasado y este año desde Ecopetrol estamos subiendo 50% la inversión. 5.800 millones de dólares, 22, 24 billones de pesos. O sea, vemos que hay una oportunidad de reactivación, de hacer mucha más actividad, de llegar a las regiones. Una de las ventajas que tiene Colombia es que tiene seguridad energética. Hoy en día, el petróleo que refinamos lo producimos en el país. Y el gas que tocan o tocamos, 38 millones de colombianos todos los días, lo producimos en Colombia. Y yo creo que la articulación, Alejandro, ahí con la ANH ha sido fundamental. No quiere decir que estemos de acuerdo en todo, pero las discusiones son técnicas, comerciales, y les doy estos ejemplos porque son muestra fehaciente que efectivamente se pueden llevar a cabo las actividades cuando se dan estos entendimientos y cuando hay como una alineación en términos de los objetivos. ¿Qué queremos? No perder la seguridad energética en el país. Y cierro con esto, esta primera parte. Hoy en día, y me imagino que han visto lo que está sucediendo en Europa con los precios del gas. Colombia pagamos 5, 6 dólares por millón de BTU. En Europa están pagando 70. 10 veces más. Antes pagaban lo mismo que nosotros. ¿Qué dejó de hacer Europa? Tener su propio gas y depender de gas de terceros. Si en Colombia tuviéramos que importar el gas hoy en día, la factura nos costaría 2 o 3 veces más. Y el petróleo que producimos, que refinamos acá, es en su mayoría colombiano. A veces traemos crudos porque la dieta, la refinería así lo exige. A todas estas, y aprovechando que estamos en Cartagena, el próximo mes empezamos el proceso de inicio de operación de la ampliación de Reficar. 50.000 barriles más de capacidad en Reficar, para acompañar el crecimiento del país. Y también los precios de los combustibles en Colombia serían distintos si tuviéramos que importar. Estaríamos pagando 20.000 pesos el galón, no 9.500 o 10.000 pesos. Interesante. Orlando, por favor, la opinión. Gracias, Nicolás. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Andy. A ver, yo trataría, digamos, de construir sobre lo que ya han dicho Alejandro y Felipe. Primero, creo que hay que hacerle un reconocimiento muy importante a la NH porque ha logrado reactivar en estos últimos poco menos de 4 años al sector con estos 69 nuevos contratos. Así que eso es muy positivo y un reconocimiento especial a la NH de darle nuevamente, digamos, dinamismo al sector. Segundo, que como ya lo han dicho, creo que esto es una buena oportunidad, hay un ambiente de inversión muy interesante. Ahí ha habido una desinversión en el mundo, en el sector de petróleo y gas, que ha hecho que los precios pues, se hayan disparado y que estemos viendo los precios que estamos viendo hoy en día. Entonces hay un periodo, digamos, de desinversión que de alguna forma hay que tratar de recuperarlo. De todas maneras, yo siento que las compañías en general hemos sido muy cautas de no hacer lo que hacíamos en ciclos anteriores de precios, donde los presupuestos de inversión se disparaban, digamos, casi que en proporción al aumento de los precios. Lo que estamos viendo es, sí, aprovechando el buen ambiente de precios, sí, tratando de recuperar ese periodo de desinversión tan fuerte que ha habido en los últimos 5 años, pero manteniendo una buena disciplina de capital. Yo creo que eso lo vimos en general hace un par de semanas en CERAWeek, en Houston, donde el foco de disciplina de capital sigue siendo muy importante. Frontera, como dijo Felipe, también está aumentando su presupuesto de inversión, no en un 50%, en un 20-25%. Estamos de hecho en este momento mirando si hay oportunidades adicionales para incrementarlo un poco más, dado el entorno de precios que tenemos, pero repito,
manteniendo, digamos, esa disciplina de capital, ese foco en la eficiencia, ese foco en ser muy, digamos, eficientes, en no disparar los costos, tratar de no disparar los costos en esta presión inflacionaria que tenemos, pero sí claramente buscando oportunidades y mirar si podemos ir más allá de ese 25% que ya incrementamos frente al año anterior. Estamos viendo en Frontera una producción ya 10% superior a la que teníamos el promedio del año pasado, 10% superior, lo cual es una buena noticia, así que cualquier oportunidad que podamos ver para seguir aumentando la participación de la compañía en la producción del país y obviamente buscar otras oportunidades en nuestros países vecinos. Nosotros tenemos 3 pozos de exploración este año con el presupuesto actual en Colombia, alrededor de 50 pozos de desarrollo, 3 de exploración y 3 de exploración por fuera de Colombia. Eso más o menos da un presupuesto de CAPEX de $400 millones para este año. Y yo creo que yo terminaría para no extenderme y darle tiempo aquí a mis compañeros de panel a que hagan sus comentarios, y creo que la región del Caribe, Nicolás, tiene una gran oportunidad para seguir, digamos, creciendo su negocio de petróleo y gas. Todo lo que estamos viendo en costa afuera, en el Caribe colombiano, es muy importante. Y lo que dijo Felipe, hay que procurar tener fuentes nacionales, tanto de petróleo, pero también y principalmente de gas. Colombia ha estado relativamente aislada de la crisis internacional de precios, sobre todo los precios del gas. Hemos tenido una hidrología relativamente aceptable que nos ha logrado, digamos, mantener unos niveles de importación de gas no muy grandes y abastecer, digamos, la demanda nacional principalmente con gas nacional. Si nosotros estuviéramos expuestos a un fenómeno del Niño, una hidrología baja, estaríamos sufriendo del impacto que está ocurriendo a nivel internacional. Entonces, es un campanazo como país para seguir buscando fuentes nacionales. El offshore claramente es una gran oportunidad. Debo también decir que dentro del portafolio de Frontera, pues tenemos a Puerto Bahía, donde Puerto Bahía es un soporte muy importante de shore base para esas actividades costa afuera. Así que digamos, el portafolio de inversiones de Frontera no solamente incluye el tema de E&P, sino también el tema de infraestructura, y Puerto Bahía también tiene pues una oportunidad inmensa de apoyar esa actividad costa afuera que se está dando en el Caribe colombiano, y donde Nicolás, Cartagena tiene un lugar privilegiado. Por más que Barranquilla quiera competirnos en algo, Cartagena de lejos tiene unas facilidades desde todo punto de vista naturales, logísticas, industriales, que la hacen, digamos, la ciudad, digamos, más atractiva para apoyar ese desarrollo costa afuera. De acuerdo, así es, Orlando. Manuel, ¿cómo lo ven la cosa desde Gran Tierra Energy? Bueno, muchas gracias, Andy, por la invitación, y un gusto estar aquí con los distinguidos panelistas. Para nosotros estamos comprometidos con Colombia en el largo plazo. Estamos aquí hace 16 años y obviamente nuestros contactos son de largo plazo, y uno de los temas que vemos siempre en la fórmula clave de por qué seguir invertir en Colombia tiene que ver con la santidad de contratos y con reguladores que conocen y acompañan la industria porque saben que genera beneficios en territorio. Y sin duda el trabajo que viene haciendo la Agencia Nacional de Hidrocarburos para apoyar a la industria, sacar adelante los proyectos, el respeto por la santidad de los contratos, y obviamente en momentos de crisis encontrar medidas que permitan continuar con la actividad, mover actividad de un bloque a otro, es algo que hay que resaltar, y un agradecimiento para Alejandro y para el doctor Zamora, y sin duda para el Ministerio. Dentro de esa fórmula matemática, lo primero que pensamos es, bueno, vamos a seguir invirtiendo en Colombia. ¿Cuál es nuestro modelo? Cuencas descubiertas, subdesarrolladas o subexploradas. Y sin duda Colombia lo tiene. Nosotros para este año estamos pensando incrementar nuestro presupuesto, volvimos al mercado un 70%. El año pasado invertimos cerca de $140 millones, este año estaremos entre 220 y 240 millones de dólares, unos 25 pozos de desarrollo, entre 5 y 7 pozos exploratorios, y sin duda muy comprometidos a seguir explorando y a seguir invirtiendo en Colombia.
El segundo componente que siempre vemos es que hay acceso a poder llevar tu producto al mercado y sin duda con el apoyo de Ecopetrol, con sus oleoductos, con la infraestructura que es desarrollada en Colombia, con el hecho de que se puede vender indexado al Brent, seguir invirtiendo en Colombia es algo muy importante y es un momento que hay que aprovechar y seguir invirtiendo en Colombia. Y el tercero obviamente es cómo se reduce esa incertidumbre que se pueda generar hacia la inversión, porque esa fórmula matemática refleja es mayor actividad y sin duda mayor inversión y beneficios en las regiones. Y ahí es donde, hablando de la autosuficiencia o la autonomía, como mencionaba Bruce esta mañana, nosotros hacemos un comparativo. Nosotros estamos en 2 cuencas en Colombia. Estamos en el Valle del Magdalena Medio hace 6 años. Compramos un campo que producía 4.000 barriles, lo llevamos a 21.000 barriles, tenía 4 pozos, ahora lleva más de 80, todas las facilidades, generándolo de una manera donde el beneficio se queda con las comunidades. Se reinvierte todo, no pagamos dividendos, reinvertimos todo en Colombia. Y en el otro extremo de Colombia está el Putumayo. Y hablando de la autonomía para Colombia, encontramos en el Putumayo, cuando lo comparamos con el vecino Ecuador, uno puede pasar en helicóptero caminando de un lado al otro, ver que del lado de Ecuador se producen 440.000 barriles por día, del lado colombiano menos de 30.000. Tenemos la misma geología, pero obviamente ha habido menos actividad, ha habido 7 veces más sísmica de aquel lado. Felipe hablaba de la sísmica, 21.000 kilómetros de sísmica cuadrados versus 3.000 que hay en el Putumayo. Hicimos 350 kilómetros hace 1 año y medio que reinterpretamos el año pasado y pues ahora vamos a hacer los pozos exploratorios. Si uno mira del otro lado la densidad en pozos, en 10.000 kilómetros cuadrados hay 90 pozos en Colombia versus 529 del lado del Putumayo. Y cuando miramos por el lado de campos de 20 millones de barriles, para tener un monto importante, 60 de aquel lado versus 6 de este lado. Entonces, sin duda, mayor actividad nos va a permitir traerle mayor autosuficiencia a Colombia y reinvertir todo eso en las comunidades. Ya tendremos la oportunidad de hablarlo, porque para nosotros es claro que si el beneficio no se queda en la región y en la comunidad, los proyectos no pueden seguir adelante. Correcto, ese es un tema que vamos a tocar un poquitico más adelante. Daniel, por favor, cuéntanos desde Parex, ¿cómo lo ven? Buenas tardes, gracias. Buenas tardes a todos los que están en el panel. Parex hace más o menos 12 años que opera en Colombia. Arrancamos allá por el 2009 con 0 barriles de producción. Hoy estamos más o menos en 50.000. Y convencidos de que Colombia es nuestra oportunidad. Somos una empresa canadiense, únicamente operamos en Colombia, únicamente tenemos producción en Colombia, todas nuestras inversiones se destinan a Colombia. Tenemos un propósito como compañía muy claro, somos una empresa E&P, nos dedicamos a producir petróleo y gas y creo que cumplimos esa función dentro del mundo, ¿no? Aportamos ese granito de arena a la seguridad energética del país. Desde ese punto, desde ese lugar. Queremos, sin embargo, hacerlo, digamos, siendo líderes en temas de ESG y para eso hemos hecho públicos nuestros objetivos de emisiones y quemas principalmente y seguimos siendo muy agresivos en lo que tenga que ver con inversión. Este año vamos a estar en el orden de 400 a 450 millones de dólares. Creo que todos han visto, digamos, lo que ha pasado en los últimos 3 años con la NH y nosotros estamos profundamente agradecidos con las rondas. Creo que después de una sequía de 4 o 5 años, haber tenido 3 rondas en los últimos años ha sido fundamental. Nosotros hemos crecido de manera orgánica, o sea, haciendo exploración, y en los últimos años habíamos logrado 7 áreas durante el 2019, 2020. El año pasado sumamos 18. Demuestra que seguimos viendo una oportunidad en Colombia a mediano y largo plazo y tal vez 18 bloques parecen mucho. Y hoy me quedé con unas palabras que dijo el vicelotero, hechos no palabras.
y tal vez podría compartirles de los 7 bloques que hemos firmado en los últimos 2 años y un poquito más. Uno lo tenemos trabado en un tema regulatorio o administrativo que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial. Otro está en consulta previa. En 2 ya hicimos 700 kilómetros cuadrados de sísmica. En 2 estamos perforando ahora. Y el 7º, que es un bloque que compartimos con Ecopetrol en el Piedemonte, estamos viendo si podemos perforar fines de este año, principios del año que viene. Es un pozo realmente desafiante en inversión, pero creo que eso demuestra qué es lo que podemos hacer con los 18 bloques que conseguimos el año pasado. Ese nos gustaría que sea el ritmo de poder destrabar recursos exploratorios que vemos que todavía Colombia ofrece. Eso es lo que le puedo dar o compartir con ustedes el día de hoy. Gracias. Muy bien, esperanzador. Gracias. Tomás, tú tienes mucha experiencia. También. Gracias, Nicolás, y gracias a Andy por la oportunidad para participar en este foro. Para aquellos que no están familiarizados, Canacol es el mayor productor independiente de gas en Colombia, suministrando 20% de la demanda nacional. Tenemos operaciones en Córdoba y Sucre y exploración en Magdalena, Cesar y Santander. El modelo de negocio se centra en llenar la brecha entre el declive de los grandes campos de gas maduros en Guajira y el Piedemonte y la creciente demanda nacional. El pronóstico de la matriz energética nacional de UTMI tiene gas desempeñando un papel cada vez mayor en la transición con un uso que aumentará 4 veces en los próximos 30 años. Canacol tiene la ambición y intención de suministrar el gas necesario de una manera eficiente y ambientalmente responsable. Hemos sido activos y obteniendo 6 bloques nuevos en las últimas rondas de licitaciones, diversificando nuestro portafolio de exploración de tipos de reservorios, yacimientos, así como el acceso a la capacidad de transporte para llegar a mercados en el centro del país. Consideramos que los nuevos acuerdos son un paso muy positivo y pedimos a las administraciones actuales y futuras que apoyen la industria con procesos eficientes para los pasos necesarios como permisos ambientales, consulta previa, arqueología, etc. En nuestra experiencia puede tomar 3 años después de ganando o comprando un bloque para comenzar la exploración y luego en otros 2 para desarrollar las ventas hasta un punto para entrar en la red de transporte nacional o la red eléctrica nacional. Reducir este tiempo, acelerar la mejora de las métricas de vida de reservas y garantizaría la autosuficiencia energética nacional de Colombia. Ok, muy bien. Hay que hablar entonces un poquitico también más tarde sobre eso. Esta segunda pregunta quiero comenzar con Felipe. Desde antes del conflicto entre Ucrania y Rusia, pues ya Bloomberg-Neff proyectaba para el gas un crecimiento con aumento del 0.5% interanual para 2050, creciendo un 33% para los edificios y un 23% en la industria, donde sabemos que no hay muchos sustitutos. Y sustitutos bajos me refiero en carbono y en relación con el petróleo. Felipe, con todo lo que está pasando, ¿cómo ven ustedes en Ecopetrol y cada uno de ustedes en sus áreas el panorama del gas en los próximos años? Muchas gracias. Pues primero, y lo decía en la respuesta anterior, los colombianos, prácticamente el 80% de nosotros tocamos el gas todos los días. Pero hay muchísima gente que todavía cocina con leña y con carbón. Y tenemos un tema, y pues nosotros desde Ecopetrol estamos convencidos que darle acceso a los colombianos a la energía es una de las maneras más poderosas de cerrar las brechas que tenemos. Y lo decía Orlando, creo que hemos estado relativamente aislados de parte de lo que está sucediendo en el mundo, que obviamente es, digamos, trágico desde el punto de vista de lo que están sufriendo en Ucrania, y posiblemente es un tema que va a durar años, va a durar muchos años. Y mucho de eso lo vamos a sentir nosotros también. Hablamos de fertilizantes, hablamos de materias primas, hablamos
el cobre, el acero, el aluminio. Y no solo es un tema de los costos de los insumos, los repuestos, las partes para una planta o para un equipo, sino la disponibilidad de los mismos. Entonces tenemos que adaptarnos a eso que viene. En ese contexto, otra vez, estamos convencidos que es fundamental que tengamos los colombianos el gas que consumen los colombianos, inclusive pensar más allá. Desde Ecopetrol, y les doy algunas cifras, nosotros el año pasado cerramos con un 21% de producción, era gas, de la producción total. Esperamos que al final de la década sea un poco más del 30%, creciendo la producción total de la compañía a precios inclusive no tan altos como los de ahora, de 679.000 barriles el año pasado, 705.000 este año, 730.000 en un par de años, a 850.000 barriles equivalentes que incluyen gas. O sea, vemos una senda de crecimiento, primer punto. Segundo punto, en los próximos 3 años estamos invirtiendo 1.800 millones de dólares en gas. Les hablaba de los 4 taladros que están ya perforando en el Piedemonte. Eventualmente va a entrar un 5.º taladro. Pues yo conozco el Piedemonte hace muchos años y no me acuerdo de la última vez en que hubo 5 taladros en esa zona, buscando gas. Entonces, el gas es fundamental. Vamos a ir al área del Golfo de Morrosquillo, donde Shell, que es el operador, va a empezar a la perforación de un pozo. Esto toma más de 160 días, pero es ir a buscar la delimitación de un descubrimiento que se hizo ya hace algunos años. Potencial súper importante. Guajira. Tenemos un prospecto que se llama Uchua y estamos tratando de perforarlo este año también. Y tenemos otros más hacia el extremo oriental, cerca de Orca. Entonces, el Caribe colombiano offshore va a ser súper importante. Tenemos actividades, por ejemplo, desde Jocol, compañía del Grupo Ecopetrol, que es operador offshore. El año pasado, después de 25 años, hicimos mantenimientos, hicimos reentradas en los pozos y subimos la producción. En ese contexto, porque la gente dice, oiga, no hay gas. El año pasado desde Ecopetrol pusimos 80 GBtu día adicionales en el mercado. Descubrimientos como el de Liria, mantenimientos y reentradas en pozos como las de Chuchupa Ballena, liberar gas que no estamos usando en nuestras propias instalaciones, como las refinerías y que van al mercado. Si vamos a lo que hace Jocol en la parte continental del Caribe, también tenemos muchísima actividad, inclusive en el Atlántico, por ejemplo, debajo de la ciudad de Barranquilla. Si vamos al Magdalena Medio, estamos por arrancar en algunos meses la perforación de los pilotos de no convencionales, donde tendríamos la posibilidad de líquidos y tendríamos la posibilidad de gas. Y en el Piedemonte Llanero también tenemos mucha actividad. O sea, el gas es absolutamente fundamental, y que Colombia tenga la posibilidad de tener sus propios recursos de gas. Reservas, y en la introducción creo que hablabas de reservas. En los últimos 4 años, en Ecopetrol hemos subido 2 años la vida de nuestras reservas. El año pasado, mayor reemplazo en los últimos 12 años, 200%. O sea, por cada barril que consumimos, reincorporamos 2 barriles al inventario. Y parte de eso fue gas. Entonces, el gas juega un papel fundamental. Veíamos esta mañana el anuncio sobre la cámara de hidrógeno, donde también estamos participando con varias compañías, ¿no? Somos 3 compañías de las 19 o 20 que hay ya en la cámara. En el mediano y largo plazo, y el hidrógeno, en particular el hidrógeno verde, hoy todavía es muy costoso. Tenemos que trabajar para bajar los costos de producción del hidrógeno. Pero les doy un dato, si nosotros reemplazamos el gas que utilizamos en las refinerías, que a través de reformado volvemos hidrógeno, y ese hidrógeno lo utilizamos para mejorar la calidad de los combustibles, de la gasolina y el diésel, y bajar el contenido de azufre a menos de 10 partes por millón en el diésel, salud, calidad de aire, menos de 50 partes por millón en la gasolina. Ese hidrógeno que liberamos al no utilizar gas en las refinerías, y si lo reemplazamos por el hidrógeno verde, producido con energías renovables no convencionales, ese gas puede ir al mercado. O sea, hay que encontrar más gas, hay que producir más gas, pero también posiblemente el tema de liberación de gas es fundamental. Yo estoy convencido, el gas es súper importante, y el último tema, en Europa ahorita están sufriendo mucho por el gas, muchísimo.
Nosotros en Colombia pagamos 5, 6 o 7 dólares por millón de BTU, les decía hace un rato. En Europa pagan 70. Y parte de lo que sucede es que no tienen más fuentes que pudieran ser puestas en uso de manera muy rápida. El 30% del gas europeo viene importado de los Estados Unidos, producido con fracking. La gente normalmente no sabe o pues no tiene ese contexto. Entonces, nuevamente, ¿el mensaje cuál es? En Colombia, y lo decía Orlando también, importante que tengamos nuestro gas para consumir el gas y eventualmente, ¿por qué no?, pensar en oportunidades de conectarnos, Centroamérica, algunas otras regiones también con gas colombiano. Muy esperanzador. Orlando, por favor. No, de acuerdo con Felipe, yo creo que obviamente el gas es fundamental. Fíjense, y Felipe terminó mencionando el caso europeo. Hubo una discusión en la Comunidad Europea hace tal vez un par de meses que pasó un poco desapercibida en Colombia. Esos debates ambientales en Europa, a veces los tomamos ciertas cosas, pero no todas. Ellos tomaron una decisión que fue controvertida, pero creo que fue la decisión correcta de considerar el gas natural y la energía nuclear como energías verdes, ¿no? Y eso tiene una serie de consecuencias desde el punto de vista de facilitar inversión, etcétera, financiación dentro de la Comunidad Europea, etcétera, para esas energías verdes. Eso fue un cambio fundamental, ¿no? Un cambio fundamental, un poco de paradigma de un reconocimiento que definitivamente la transición, y como la ven los europeos, que tal vez han sido los más vocales en esto, pasa necesariamente por el gas natural, ¿no? Entonces pues el gas es fundamental para la transición energética, y lo reconocen los mismos europeos que han sido los más vocales en el tema de cambio climático y demás. Pero obviamente esa transición hay que hacerla con competitividad, y eso nuevamente ahí pego otra vez con lo que ya se dijo, y es hay que mantener esas condiciones de competitividad. Esto no va a funcionar si no logramos tener un producto como el gas natural u otros que sean competitivos, que la gente los pueda pagar, ¿no? Que sean affordable, como dicen los americanos. Eso es clave en la ecuación, ¿no? No solamente la transición, seguridad energética, sino también que sea competitivo. Y en este momento los europeos y todos en general están sufriendo por eso. Por eso es tan importante que nosotros sigamos generando esas condiciones locales para seguir encontrando esas fuentes de gas. A Frontera, a nosotros nos encanta el gas natural, yo quisiera tener más, tenemos el 1% de la producción que tiene el país. Yo quisiera estar en el lado de Canacol con el 20%, ese es nuestro anhelo. Bueno, ni siquiera hablar de Ecopetrol, pero por lo menos llegar al 20% si se puede. Todavía estamos en el 1%, muy poco, nos encanta. Tenemos varias áreas con vocación hacia el gas natural en el Valle Inferior de Magdalena, una de ellas con Parex, que la pusimos en producción a finales del año pasado, sobre las cuales hay unas actividades ahí este año que seguramente seguirán abriendo el horizonte. También a finales del año pasado compramos una compañía que se llama Petrosud, una compañía que tiene principalmente un activo de gas que se llama El Difícil, un campo muy viejo, pero sobre el cual uno podría seguir, digamos, extrayendo y desarrollando recursos y llevarlos a reservas. Eso también nos pareció un activo interesante. Tenemos La Creciente, que La Creciente fue el primer campo importante que se descubrió en esa cuenca hace un poco más de 10 años. Realmente la compañía predecesora de Frontera fue la que abrió un poco ese juego en la cuenca hace como 14, 15 años. Ahí si bien la producción ha venido declinando de manera importante, tenemos unos prospectos exploratorios que vamos a perseguir este año. Tenemos un prospecto ahí interesante que vamos a perforar, pozo exploratorio. Entonces, nos gusta el gas. Vamos a seguir buscando oportunidades para aumentar nuestra producción de gas. Representa el 3% de las reservas de Frontera. Todavía no es mucho, pero creo que hay un camino por recorrer y definitivamente ahí tenemos que estar en ese negocio, en ese portafolio. Manuel, por favor.
Gracias, Nicolás. Nosotros, Gran Tierra, somos una empresa que el 97% de nuestra producción es crudo, no gas. Habiendo dicho eso, para contestar tu pregunta, el gas es muy importante para nosotros. Y es muy importante para nosotros no competir con las comunidades por el acceso a gas o energía. También vemos el gas como una manera de volvernos más eficientes y de reducir nuestras emisiones. Todos nuestros activos principales ya tenemos autogeneración. Con el gas asociado a nuestra producción, generamos la energía que necesitamos. Y en otros estamos tratando de llegar a ese 100% de la energía que necesitamos. Hace 2 años hicimos un proyecto de cerca de 90.000 millones de pesos en el Valle del Magdalena Medio, en San Martín Cesar, para no tener que consumir ni diésel ni fuel oil, sino que poder utilizar el mismo gas que producimos para la generación de todo nuestro campo Estrella Cordionero. Y eso automáticamente generó unos efectos muy positivos. No solamente no necesitamos conectarnos a la línea nacional, sino que dejamos de quemar diésel o fuel oil y por ende reducimos la emisión de material particulado. Y eso es lo que hemos implementado en todas nuestras operaciones principales. Y en algunos campos menores, más antiguos que tenemos, estamos haciendo el mismo proceso, algunos de la mano con nuestro socio Ecopetrol. Habiendo dicho eso, le ponemos mucha atención al tema del gas y ya llegaremos a hablar más adelante del tema, pero hablando del gas no en la connotación muy positiva que es el gas natural que necesita el país, sino en los gases de efecto invernadero. Para nosotros, así sea un tema diferente, el poder haber implementado todos estos proyectos de gas to power o de autogeneración nos ha permitido desde el año 2018 al año 2020 reducir los gases de efecto invernadero en 60%. Empezamos a reportarlo de manera voluntaria en el 2018, Scope 1, ya en el 2019, 2020, Scope 2, y estamos en ese 60%. Ahora, siempre pensamos, queremos seguir invirtiendo en Colombia y queremos seguir creciendo. Y ahí la receta verdadera es cómo vamos a seguir creciendo, invirtiendo y manteniendo, obviamente, siempre ese respeto y esa protección del medio ambiente. Okay. Daniel. Gracias. Creo que difícil hablar de gas al lado de Ecopetrol y Canacol, en especial una empresa como Parex, que tal vez, como decía Manuel, estamos muy tirados hacia el lado del petróleo, pero eso ha sido el pasado, digamos, para nosotros. El gas ha sido para nosotros un vehículo para hacer más limpia nuestra operación. Migrar a generación con gas era una manera de ser más eficientes, de tener una matriz energética más limpia. Hoy nuestra matriz energética ya incluye otras fuentes de energía, incluso renovables, como el proyecto de geotermia que vimos antes. Estamos por arrancar una granja solar. Ese ha sido el gas hoy, ha sido un byproduct de nuestra operación y un combustible más limpio para generar energía eléctrica. Creo que en el futuro nuestro el gas juega un papel distinto y parte de lo que comentaba antes de nuestros proyectos de exploración, en especial aquellos en el Piedemonte que tenemos con el equipo de Ecopetrol, apuntan a esa apuesta. El gas, a diferencia del petróleo, requiere más tiempo para ese time to market. No es como el petróleo que uno lo carga en una mula y lo saca de la noche a la mañana, literalmente de la noche a la mañana. El gas lleva mucho más tiempo y creemos que Parex como compañía está en ese momento de madurez donde las apuestas en gas son de mediano y largo plazo. Para acceder a los mercados de gas uno tiene que, digamos, invertir en infraestructura que habilite ese acceso y valoramos en ese lado también mucho el trabajo que venimos haciendo con los ministerios, en particular para que ese acceso a los mercados o ese acceso a las infraestructuras de transporte sea más fácil para las empresas operadoras, que no haya tantas trabas, no regulatorias, pero tal vez incluso en el mercado, ¿no? Que las empresas operadoras puedan acceder a los sistemas de transporte que permita acelerar, traer gas hacia los sistemas
y tenemos ideas y proyectos en distintas cuencas del país. Lo único que puedo decir, confío que si en 10 años pasamos de 0 a 50.000 barriles de crudo, yo creo que en algunos años vamos a estar ahí entre los grandes productores de gas en Colombia. Estamos convencidos que es parte de la transición y queremos estar en ese bus de la transición energética de Colombia. Bien, bueno, Tomás, yo creo que tú tienes algo que decir. Okay, well, parece que hay consenso en el panel, so me voy a ser breve. Que gas es el fuente de energía vital por la transición energética, y esto va a desplazar las otras fuentes con mayor huella de carbón y proporcionará disponibilidad de respaldo por las fuentes renovables. Pero Colombia tiene la suerte de tener recursos potenciales de gas suficiente para abastecer a su gente y economía durante generaciones futuras. Right? Y las políticas públicas deben establecer para nuestra industria condiciones estables las cuales atraerán inversiones para explorar y desarrollar estos recursos. Un enfoque además en la expansión de la red de transporte nacional de gas, así como en la mejora de la eficiencia y flexibilidad de las transacciones, garantiza un suministro confiable y de costo económico para el país. Muy bien, sería chévere conocer la visión desde la agencia. Alejandro, cuéntanos. En este panel, Nicolás, están empresas que no solamente demostraron y de acá no lo hicieron totalmente presente su interés en exploración en gas, sino que de hecho durante el proceso permanente de asignación de áreas han ofertado por bloques. Las 5 compañías durante los diferentes ciclos firmaron contratos con la agencia. De esos 69 contratos que mencionaba el viceministro, 20 contratos tienen prospectividad en gas. De los últimos que firmamos, se asignaron el año pasado y se firmaron al inicio de este año, 6 contratos tienen prospectividad en gas. De manera que existe todo el interés exploratorio, y esto un poco de respuesta a las charlas anteriores, en continuar y mantener la exploración y producción de gas, por supuesto en Ecopetrol en el Piedemonte, lo cual también ha sido una noticia fundamental durante los últimos 2 años. Pero yendo más allá, la importancia más grande para nosotros es una de las referencias que hacía esta mañana Bruce en su panel, y es cómo esto genera encadenamientos hacia adelante y hacia atrás en la economía colombiana. Encadenamientos hacia adelante, por ejemplo, soporta, 1, todo el sistema de confiabilidad del sector eléctrico. 2, la posibilidad de compras por parte de la industria necesita, y es un requisito, el elemento de seguridad energética que ya han mencionado, que está totalmente en primera plana en el mundo en este momento, es fundamental para el crecimiento de la economía y el sector industrial. Para los hogares, ya lo han mencionado también, y encadenamientos hacia atrás, toda la posibilidad de compras de bienes y servicios que se están desarrollando. Y el potencial, solamente para reafirmar, no solamente en estos prospectos absolutamente interesantes costa afuera, que vemos ya reactivación en este año justamente con los 2 pozos que han mencionado, también la posibilidad que tenemos hacia el Pacífico, y la agencia ha insistido y seguirá insistiendo en la posibilidad de ver hacia el Pacífico, donde tenemos cerca de 15 terapias cúbicos, en el Caribe tenemos 30, y por supuesto continental tenemos alrededor de 15, y esto sin sumar y sin contar la posibilidad que tenemos a través de yacimientos no convencionales, que con la situación y el contexto geopolítico mundial son en este momento el referente y la posibilidad de balancear el mercado energético mundial. Por supuesto, algo que vendrá nuevamente a raíz del cambio de oferta o de fuente de la oferta de suministro de gas natural en Europa, es verificar la posibilidad de más liquidez en el mercado del gas. Y esto seguramente traerá beneficios a un mercado energético mundial. Gracias. Me gustaría que nos metiéramos ahora en el tema de los precios, y comenzar con Manuel. Viendo cómo están los precios actuales y hacia dónde vamos, Manuel, ¿cómo impactan la seguridad energética y la competitividad del sector y del país, esa realidad de los precios y cómo se están moviendo?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que el primer punto de partida para responder tu pregunta lo voy a hacer desde nosotros como empresa y como industria. Nosotros como empresa generalmente nos enfocamos en lo que sí podemos controlar, que son nuestros costos y nuestra disciplina de capital, no en el precio. Sin duda el precio está atado a un sinnúmero de variables y afortunadamente en Colombia el crudo se puede vender hacia el mercado por múltiples avenidas e indexado a Brent. Y es un crudo que se reconoce muy bien, se recibe muy bien. El crudo nuestro termina en diferentes partes del mundo. El crudo que producimos en el sur, en el Putumayo, ya el blend Chaza se conoce y lo solicitan y las refinerías como tal. Y el que tenemos en Acordonero también y combina muy bien tanto para las necesidades de Ecopetrol como para el mercado. Nuestro enfoque entonces nunca es en precio. Para este año, obviamente hemos incrementado, como te mencioné, nuestro presupuesto de capital, pero estamos enfocados en maximizar la producción, seguir subiendo nuestra producción y en mantener nuestros costos eficientes. Y en mantener esos costos eficientes, no sacrificando a nuestros terceros o proveedores o socios estratégicos que nos acompañaron en todos los momentos, aun cuando el precio estaba bajo, sino generando mayor actividad y mayor eficiencia. Sabemos que los barriles que producimos generan unas regalías asociadas y que con el mayor precio del crudo, pues eso se va a terminar siendo mayor inversión en las regiones. Eso es algo muy positivo también a resaltar. Sabemos también que el gobierno tomó unas medidas muy interesantes y pudo anticipar regalías de casi 9 años para el rubro del proceso de la paz. Y nosotros estamos en el sur, en zonas post-conflicto, y estamos invirtiendo de manera importante y ávida en proyectos, estructurando proyectos y generando proyectos de vías terciarias y de cultivos alternativos. Y eso gracias a que el precio viene más alto, obviamente se van a generar mayores regalías, se van a beneficiar obviamente los gobiernos locales y se van a beneficiar la gente. Y ese es un tema muy importante para resaltar, porque dentro del rol que juega la industria en Colombia y en las metas que tiene el gobierno de Colombia de autosuficiencia y obviamente los compromisos que ha adquirido a nivel del clima, es muy importante saber que el rol nuestro como industria es generar energía asequible, económica y continua para subir la calidad de vida de la gente. Con el precio más alto, entonces nos enfocamos de nuevo en lo que podemos controlar y no en un precio más alto, que a nivel económico puede tener pros y contras, sin duda, para el gobierno como está generando en este momento. Muy bien. Daniel, ¿cómo lo ven ustedes? Gracias. En cuanto digamos, a esta bonanza de precios, ¿no?, que empezó hace unos meses, creo que nosotros como compañía teníamos un plan agresivo ya para el 2022. Nuestro plan de invertir 400 a 450 millones de dólares lo habíamos hecho con un presupuesto, si no me equivoco, de $75 Brent. O sea que el escenario de precios nos impulsa a ser todavía más agresivos en nuestra inversión. Parex dedica su flujo de fondos mayormente, digamos, a inversión y una parte a retorno a sus accionistas a través de recompra de acciones y desde el año pasado pago de dividendos, pero el resto de nuestro flujo de fondos se dedica a inversión. Como les decía antes, únicamente operamos en Colombia, así que Colombia tiene que hacer lugar para recibir todo ese flujo de caja que tenemos. Termina siendo tal vez más esfuerzo de parte de todos los que formamos Parex y de las comunidades con las que trabajamos de llegar a acuerdos para poder anticipar inversiones. Nuestro límite, a pesar de la demanda que hay ahora de servicios y de taladros, no es ese el límite nuestro para ejecutar. El límite nuestro para ejecutar es poder desplegar esa actividad en el territorio. Creo que todos sufrimos algo parecido, que es al ritmo al que queremos llegar a acuerdos y socializar proyectos para poder ejecutarlos. Creo que esa es la oportunidad que tenemos,
creería que no hay que dejarla pasar, no hay que desviarse del propósito que cada uno tiene como compañía. Los tiempos de precios altos también los hemos vivido, desaparecen, pero tenemos que, digamos, aprovecharlo y tomar esta ventana de oportunidad para hacer esas inversiones estratégicas que nos permitan crecer no solamente en el corto plazo, sino también tener una posición de crecimiento en el mediano y largo plazo. Gracias. Tomás, por favor. Well, como Felipe ha mencionado, el precio de gas en Colombia está estable. Esto es una ayuda por nuestro modelo de negocio. Los precios mundiales turbulentos no nos afectan, o solamente cuando el precio de crudo está alto y hay más competición por acero y servicios entre los panelistas aquí. De nuestra perspectiva, el desafío es llevando nuestro gas al mercado y expandiendo el red de transmisión en el país, desde la cuenca Magdalena Inferior hasta el norte y hasta los mercados en el centro del país, como Medellín. Las mejoras en la flexibilidad y eficiencia de transporte van a asegurar que gas puede alcanzar su papel como combustible de la transición energética. Quisiera que Alejandro nos contara cómo lo ven desde la agencia. Todo régimen de contratos debe permitir adaptarse a las circunstancias. Cuando en 2020, por la doble crisis, tuvimos precios hasta negativos, la posibilidad de ajustar y adaptarse fue fundamental. Y eso lo vimos. Y Manuel hizo mención. El Consejo Directivo de la agencia aprobó la posibilidad de aplazar algunos proyectos de inversión para viabilizar de mediano y largo plazo los proyectos. Y ahora estamos viendo los resultados de esas medidas. Estamos reactivando la perforación de pozos exploratorios, estamos viendo que el número de pozos previsto para 2022 se va a cumplir y posiblemente los vayamos a superar. La posibilidad, por ejemplo, otra de las medidas de flexibilización fue garantías, ajustamos garantías. Cuando cambian los niveles de precios, también lo han mencionado, las decisiones de las empresas tienen referencia de niveles de largo plazo. La respuesta por el lado del gobierno es tener, por una parte, el referente de corto plazo, pero por supuesto la visión de mediano y largo plazo. Del lado del gobierno, un punto muy importante que se verá y se está viendo ya para las regiones, corresponde a los resultados de la reforma de la ley de regalías. Y eso es fundamental para la cohesión y la adhesión de las comunidades. Es decir, los resultados de estos niveles de precio comienzan y se van a ver en los nuevos niveles de montos de regalías. Y es importante tener en cuenta que el resultado de estas actividades se va a reflejar con unos periodos de resalto, pero lo vamos a estar viendo muy pronto en actividad en las regiones. También que vemos, aparte pues, de los resultados fiscales, la posibilidad de tener un centro de atención a nivel regional y mundial como actividad del sector en Colombia. Antonio, un referente precisamente de la Ronda Colombia 2021, cuando en 2020 estábamos en crisis de precios, se mantuvo por parte de la agencia la asignación de áreas con 4 áreas durante 2021, pero una decisión muy importante era estar de primeros en la fila, y así lo hicimos. Antes de comenzar, y es un referente importante, antes de comenzar el nivel de precios a subir, Colombia estaba asignando contratos. Y eso es un respaldo importante de la industria y la posibilidad de continuar con una senda de actividad de exploración y de producción en Colombia. Muy bien, Felipe. Gracias. Pues yo creo que hay varias cosas que uno piensa cuando habla de precios. Si uno se devuelve más o menos a octubre del año pasado, el consenso general era que el precio debía estar alrededor de $80. El promedio de este año ha estado en 96. O sea, definitivamente el mundo cambió en muy pocos meses. Orlando ponía algo sobre la mesa que es fundamental y es no perder la disciplina en el momento de hacer ejecución de inversiones. Cuando uno hace los proyectos, mantener la disciplina y efectivamente en últimas, ¿qué quiere uno? Que las inversiones tengan los retornos adecuados para los accionistas. Eso es fundamental.
y hacer la operación de manera segura, ética, eficiente y sostenible. Nosotros desde Ecopetrol hicimos presupuesto a $73. En octubre les decía 80, dijimos 73 estamos bien. El año anterior había estado el 20 en 43. En últimas uno dice, mire, es un sector que tiene mucha volatilidad, es un sector que hace inversiones de largo plazo. Nosotros hacemos inversiones y a veces el primer aceite o el primer gas puede demorar 5, 6, 7, 8 años. Desafío fundamental, que aceleremos esos tiempos. Desafío fundamental, coincido, son temas muchas veces de superficie, de entorno. ¿Cómo nos relacionamos con esas comunidades de las cuales nosotros también somos parte? Somos vecinos, nuestra gente vive, estudia y hace mercado en esos sitios. Entonces, en ese sentido fundamental, no perder la disciplina. Lo otro que creo que es importante y es que estos precios adicionales pueden generar oportunidades desde el punto de vista de ingresos para la nación, regalías, impuestos, que eso ayude a nivel estatal, uno diría, bajar los déficits, a nivel de las compañías, por ejemplo, a prepagar deuda de manera anticipada. Habrá cosas que uno puede hacer como inversiones adicionales, ¿no? Exploración cerca de los campos que tenemos, acelerar alguna actividad, traer actividad el próximo año, este año, pero no es que podamos hacer un brinco, digamos, exponencial. Habiendo dicho eso, una parte del negocio que sí es de ciclo corto son los no convencionales. Y les quiero dar el ejemplo que hemos tenido desde Ecopetrol, o la experiencia que hemos tenido desde Ecopetrol. Nosotros empezamos producción con Occidental en el Permian, en Estados Unidos. Noviembre del 2019. 24 meses después, estábamos produciendo 50,000 barriles. De 0 a 50,000 en 24 meses. Y en el segundo año completo de operación, con un margen EBITDA del 86%, esa operación creció 22% sus reservas hasta 200 millones de barriles y produjo $1 billón de EBITDA. Entonces uno dice, oiga, ¿podríamos nosotros eventualmente traer parte de esa experiencia al país? Pensando en seguridad energética, pensando en tener más barriles de crudo, pensando en tener más moléculas de gas, en generar empleos bien remunerados, formales, donde trabajemos con esas comunidades. Nosotros estamos convencidos que sí. Entonces yo creo que los mensajes centrales son, el precio está, para mí, demasiado alto, demasiado alto. Yo quisiera que el precio estuviera un poco más bajo, porque va a generar posiblemente, y ya lo estamos sintiendo, hay temas inflacionarios, hay presión sobre las cadenas de suministro, eso va a impactar importaciones, fletes. Los fletes ya subieron más del 50%. Si uno quiere transportar cosas de Colombia hacia afuera, los fletes han subido un montón. Y eso en últimas, ¿qué impacta? Pues los productos que transportamos todos los días, que consumimos todos los días. Pero, pues no quiero ser pesimista, posiblemente el precio no vaya a bajar de manera rápida, les decía yo al principio, porque creo que el conflicto en Ucrania va a durar mucho tiempo. Espero estar equivocado. Espero estar equivocado. Entonces yo creo que es importante pensar, mantener la disciplina, mantener el rigor, mantener el foco. Si hay oportunidades, las vamos a aprovechar. En estos días salió la noticia de que posiblemente Colombia podía subir su producción y estaríamos pensando en unos 80,000 barriles de aquí al final de año. Yo creo que es posible. Y que parte, por ejemplo, de esos crudos pudieran ir al norte, a los Estados Unidos, también es posible. ¿Sí? Nosotros podemos vender entre 11 y 12 millones de barriles al mes. Eso lo podemos hacer, lo podemos hacer. Entonces, mantener nuestra seguridad energética, hacer las cosas de manera ordenada y tener esas posibilidades de seguir creciendo hacia adelante. Y esto, y con esto ya cierro, es nosotros tenemos lo que llaman un break-even de utilidad, o el número a partir del cual empezamos a dar utilidad, es de $35.
Y esto es en gran medida gracias a 20 billones de pesos que hemos ahorrado en los últimos años. No perder la disciplina. No es bueno cuando uno tiene más plata que ideas. Eso nunca, nunca es una buena receta. No perder la disciplina y el foco es fundamental. Muy buenos consejos. Gracias, Felipe. Orlando, ¿qué opinas? No, yo creo que ya lo dijeron todo, pero yo lo resumiría y de manera muy coloquial, si no enloquecerse. No nos podemos enloquecerse porque la gente tendería a enloquecerse y sí hay que mantener la disciplina de capital, hay que mantener el foco, la situación es muy volátil, como dice Felipe, hay que tratar de acelerar de pronto cosas. De alguna manera todos vamos a tratar de aprovechar esto, ya hablamos antes en la primera pregunta de incrementos de capital ya importantes por todas las compañías, pero nadie se está enloqueciendo, todo el mundo está manteniendo el foco. Y del lado del consumidor, lo que está pasando, y yo concuerdo con Felipe, no es bueno, no es bueno para nadie. La gente tendería a creer que los que estamos sentados aquí en esta mesa estamos felices con el precio. Y sí, hay obviamente un efecto positivo de corto plazo, pero en el largo, mediano plazo esto no es bueno para nadie. No es bueno para nadie porque la economía mundial se resiente, se destruye demanda. Al final del día el ciclo va a ser destructivo y eso no le conviene a nadie. Entonces sí, uno sí quisiera tener una situación de pronto un precio más bajo y ojalá menos volátil, porque es que la volatilidad es muy difícil manejarla y uno tiene que como que trazar una línea y esa línea tiene que estar por debajo. Ninguna de las compañías que estamos sentados acá vamos a sancionar proyectos con un precio de $120 el barril, que es lo que estaba más o menos hoy. Eso no va a pasar, porque la situación es tan volátil, la incertidumbre es tan alta, que eso no va a pasar. Sin perjuicio, repito, de que aprovechemos la coyuntura, de pronto podamos acelerar producción, estamos incrementando producción, ya yo lo mencionaba antes, ya Frontera con la producción de hoy tenemos un 10% más de lo que producíamos en promedio el año pasado y hay oportunidades un poco adicionales para incrementar eso un poco más. Y tal vez una reflexión final en todo lo que está pasando, y es que yo creo que, y quitando el factor Ucrania, porque inclusive quitando el factor Ucrania, ya el precio estaba subiendo de manera importante, y yo creo que eso es un reflejo y un producto de una transición un poco desordenada que estamos haciendo en el mundo. Esa transición energética tiene que hacerse de manera más ordenada, porque lo que está pasando con los aumentos de los precios de los commodities, lo que está mostrando es que no lo estamos haciendo bien. Y llegamos a situaciones absolutamente contradictorias, ¿no? Situaciones contradictorias donde muchos países desarrollados, metiendo nuevamente a los europeos como ejemplo, están buscando subsidiar el consumo de los combustibles fósiles, porque la situación se ha vuelto tan insostenible para sus sociedades por los aumentos de los precios que nadie está aguantando esto. Entonces estamos llegando a la situación contradictoria donde esos mismos gobiernos están subsidiando, están empezando a subsidiar de manera muy importante el consumo de los combustibles fósiles que en su momento querían atacar. Entonces, ojo con eso porque creo que varias voces de los que estamos acá presentes siempre hemos manifestado la necesidad de hacer esto de una manera muy ordenada, sin mencionar lo de Colombia, porque Colombia, claro, el gobierno está recibiendo más plata por dividendos de Ecopetrol, por el tema de impuestos, precios, etcétera, pero yo no quisiera saber en cuánto va el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Ese creo que el año pasado cerramos con 11 billones de pesos, 7, 8. Este año, como vamos, será, no sé cuánto será, pero ahí hay una realidad también fiscal por el otro lado que no podemos desestimar. Entonces, ese tal vez es una reflexión, digamos, adicional a la que yo haría de que esto muestra que no estamos siendo muy exitosos como planeta en manejar la transición y que el costo sea el menor costo posible porque estamos sufriendo mucho, hay gente que está sufriendo mucho y ya los gobiernos están digamos, saliendo un poco a improvisar y a contradecir lo que han venido diciendo antes. Bueno, no sé si quieres anotar algo. Bueno, de repente adicionar algo sobre el tema del precio, que
la pregunta que estabas haciendo y que me diste el gusto de arrancar. Lo que sí podría decir es que una oportunidad importante que tiene Colombia y que ha resultado muy buena es que las empresas de la industria, como generan impuestos y a mayor precio tienen que pagar impuestos y por ende mayor impuestos se pueden beneficiar al país, es un programa que tiene Colombia y que ojalá continúe, se vuelva irreversible, y es un programa que se llama Obras por Impuestos. El programa de Obras por Impuestos lo que nos permite a la industria, que estamos en las regiones, no estamos en las capitales, los que no somos integrados, estamos en las regiones, es ese valor adicional de impuestos que tendríamos que destinar a pagar impuestos de renta, a través de obras de infraestructura, hacerlos en las regiones. Entonces es un tema que me gustaría resaltar, aprovechando que me das la palabra de nuevo, y donde las empresas venimos trabajando y juntas hemos hecho un gran impacto en las regiones a través de obras por impuestos. A mayor impuesto, mayores vías terciarias, muy importante para que la gente mueva sus productos de un lugar al otro. A mayores impuestos, mayor acceso a energía, mayor acceso a acueductos, mayor acceso a mejorar cafeterías de escuelas. Nosotros tuvimos un programa que le llegó a 165 escuelas en el Putumayo y uno ve cómo le cambia la vida eso a la gente joven. Entonces es una oportunidad que nos da el mayor precio, que sin duda tendrá otros impactos en la economía y que tenemos que aprovechar y seguir invirtiendo en el país. Muy bien. Esta pregunta creo que está flotando en el ambiente y tiene que ver bueno, faltan 4 meses para que termine este gobierno y estamos cerca de elegir al nuevo presidente y su fórmula vicepresidencial. Me gustaría que me contaran qué esperan del gobierno en estos meses y del gobierno que viene, cuál sea la tendencia. ¿Qué esperan ustedes? ¿Hay cualquiera de ustedes que quiera opinar primero? Felipe, a ver. Arranco yo. Pues yo los voy a poner en el siguiente contexto. Recientemente nosotros lanzamos la estrategia que se denomina Energía que Transforma. Estrategia al 2040. Pues bueno, 20 años, me dicen, no, son 18 años, bueno, 18 años. Pero es una visión de largo plazo. Y es una visión donde nosotros decimos, y fíjense que hemos hablado un montón de petróleo y de gas, en la última más de una hora. El petróleo y el gas son fundamentales y creo que nos han oído a todos decir cómo seguimos creciendo este sector, pero hay que pensarlo en el contexto de la transición energética. Absolutamente fundamental. ¿Cómo generamos valor desde el ESG? Daniel hablaba de ESG, nosotros hablamos de TESG o sostenibilidad, poniendo la tecnología en el corazón de la sostenibilidad. Les doy un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo utilizo nanotecnología para tener nutrientes en el agua de producción que sale de los campos, que pueda ser usado en cultivos que necesitan eso cuando hay sequía en partes del país? ¿No? Es un tema novedoso, es un tema de avanzada, es un tema 5, 10, 15 años. Desde Ecopetrol hemos dicho, nosotros queremos tener 0 emisiones netas de carbono al año 2050. Reducir a 0 emisiones alcance 1 y 2 y el 50% de las emisiones alcance 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 35 toneladas de CO2 al año estamos aquí sentados. Bueno, si sumamos todos los que están acá o los que nos están viendo, cada colombiano responde por 5 toneladas de CO2 al año. No es un problema del gobierno, no es un problema de planeación, del ministerio, de Ecopetrol, es un problema de todos. Entonces, ¿cómo hacemos esa transición de manera ordenada? Crecer el sector, hacer transición de manera ordenada. Esta semana, en el Día Mundial del Agua, anunciamos que queremos ser agua neutrales. Ese es un concepto nuevo, lo estamos presentando por fuera de Colombia esta semana y nos dicen, están llevando ustedes el liderazgo a nivel mundial en términos de pensar que la gente habla de emisiones hoy y estamos reduciendo las quemas en las TEAs, 50% las hemos bajado en 4 años en Ecopetrol. Emisiones fugitivas, ¿no? Cuando nosotros llegamos a algún sitio y huele a gas, el mercaptano dice, ¿qué hacemos para cerrar eso? 700 fugas cerramos el año pasado nosotros en la operación. Que es gas que no se va a la atmósfera, se va al tubo y lo podemos vender. Y puede ser gas social.
¿Cómo nos reentrenamos hacia adelante? Tenemos que desaprender cosas, aprender a hacer cosas de manera distinta o aprender a hacer cosas diferentes que no sabemos hacer. ¿Cuántos sabíamos utilizar esto? Pues no les voy a decir cuántos años tiene, pero pues cuando yo empecé en la universidad no había computadores personales. A mí me tocaba en Fortran 77 hacer tarjetas de carta. Algunos están asintiendo que son compañeros míos de la universidad. Rápidamente nos toca aprender a hacer las cosas distintas y todo esto en el contexto de dar retornos. ¿A dónde voy con esto? Que tenemos una visión de largo plazo, que son 20 años, son muchos gobiernos. Si vamos al tema exploratorio que hablábamos ahorita, hoy desde Ecopetrol tenemos un portafolio de 260 oportunidades. 260 oportunidades ya identificadas. Esos son 10 años de actividad. Hoy tenemos 10 años de actividad hacia adelante. Entonces, yo creo que es pensar cómo hacemos para que los candidatos, y de hecho les digo, yo personalmente invité a los candidatos a que se sentaran con nosotros, a entender de la compañía, de la relevancia del sector. Desde Ecopetrol, en los últimos 10 años le hemos dado al gobierno, a Colombia, 200 billones de pesos. Al año son 26, 28, 30 billones, depende del precio. 2 reformas tributarias. Y ya hay muchos candidatos que se han sentado con nosotros. Y es importante, independientemente de quién llegue el 7 de agosto, que tengan información y que las decisiones sean informadas. Y que entiendan que el contexto de la transición hay que hacerlo de manera ordenada, de manera disciplinada. Claro, uno quiere bajar emisiones, uno quiere bajar huella de carbono, huella hídrica, transicionar. No sé si vieron que en febrero subieron las matrículas de las motos en el país. 10 millones de colombianos usan la moto. 70% estratos 1 y 2. ¿Cómo hacemos esa transición de una manera ordenada? Tecnología. Y aprovecho de una vez y meto hidrógeno otra vez, que es un tema de moda. En hidrógeno uno puede usarlo en procesos industriales, puede mezclarlo con el gas, como lo que está haciendo Promigas. Movilidad. Desde Ecopetrol estamos viendo si podemos ensamblar buses de hidrógeno en el país, pues con alianzas estratégicas, o exportarlo. Y una manera es generar combustibles sintéticos, hidrógeno y CO2, como lo que hace Chile, y exportarlo a Europa, que se pueden utilizar en motores de combustión interna. Cuando la gente dice, podría seguir hablando aquí como 25 minutos más, pero cuando la gente dice, nosotros vamos a ir a eléctricos o vamos a ir a otro tipo de usos, el eléctrico, el gas, todo es fundamental, pero posiblemente la industria va a seguir. Entonces es un mensaje de conozcan el sector, conozcan la industria, conozcan la compañía, independientemente del que llegue, que tengan la oportunidad de tomar decisiones informadas. Antes de que Alejandro me conteste me pidió la palabra, una pregunta periodística, ¿qué candidatos le hacen falta por verse con Ecopetrol? Pues varios, todavía faltan bastantes. Voy a mantenerlos en reserva, los que ya han estado y los que vienen, pero tenemos agendados ya prácticamente todos los candidatos. Estamos esperando que nos podamos sentar con ellos para tener las conversaciones. Eso nos tranquiliza un poco. Bien, Alejandro, cuéntanos tu opinión. Nos queda apenas 1 minuto y medio. La primera parte de su pregunta decía que podemos esperar al cierre del gobierno. ¿Y qué venimos haciendo? Un elemento muy importante que viene haciendo el gobierno de Colombia, y fue clarísimo en CIRAWIC que mencionó Orlando, es la presencia internacional del sector de hidrocarburos. Fue evidente con la presencia del presidente Duque, del señor ministro, de Ecopetrol, de la agencia y una muy amplia delegación de gremios y participantes del sector en un foro que es de carácter mundial y donde se discutía precisamente toda la situación geopolítica por la que está atravesando en nuestro planeta. Eso es un punto principal y primordial, que Colombia recupere y está recuperando su posicionamiento mundial y regional, y estamos de primeros en Latinoamérica en asignación de áreas. Segundo, la visión de largo plazo. Totalmente de acuerdo, Felipe. Plan 2040.
esa visión de conocimiento geológico que nos permita definir esta estrategia de asignación de áreas, continuidad de la actividad exploratoria y de inversión para asegurar los 3 componentes de política energética que hemos hablado durante esta mañana. Una transición energética clara y coherente con un principio de seguridad energética y, por supuesto, la posibilidad de tener energía asequible para todos los colombianos. Y por último, para nosotros resulta tal vez silencioso hacia afuera, pero fundamental hacia adentro, dejar organizada la casa. Es una tarea que viene haciendo la agencia. Tal vez silenciosa, con la ley de regalías nos fue asignada una nueva función formalmente, que es la función de fiscalización, y la agencia viene actualmente distribuyéndola entre sus diferentes dependencias. Seguimiento de contratos, fiscalización, conocimiento geológico, manejo de la información técnica y articulación institucional. Esa es nuestra tarea en estos meses que vienen, mantener ese posicionamiento de Colombia y terminar ejerciendo muy bien las funciones de dejar una agencia con el carácter internacional y mundial que ha tenido de reconocimiento. Muy bien, Alejandro. Lamento que ya se nos haya acabado el tiempo, pero no quiero cerrar sin expresarles en nombre de la ANDI y mío propio, por supuesto, un agradecimiento a ustedes por el tiempo que nos han dedicado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los participantes de este panel. A continuación, los queremos invitar a ver el video de Ecopetrol. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Por eso tendremos 8 parques solares en Colombia. E iniciamos investigaciones sobre hidrógeno verde y energía eólica para alcanzar la meta de 0 emisiones netas de carbono en 2050. Usamos nuestra energía para construir un país de todos, para todos. Ecopetrol.